están viendo bien? Perfecto, muchas gracias, Julio. Perfecto, muchísimas gracias por confirmarme. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Manuela Vaca Castañeda. Les doy la bienvenida a la quinta sesión del curso de procesos liquidatorios en asuntos de familia. Hoy el docente es el doctor Diego Fernando Enríquez Gómez, juez 15 de familia del Circuito de Medellín, magíster en Derecho de Familia de la Universidad de Barcelona, magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y docente universitario en pregrado y posgrado. A quien le corresponde la temática de hoy, que es aspectos procesales de los procesos liquidatorios. Les recordamos, por favor, si surgen inquietudes o preguntas a lo largo de la conferencia, por favor recuerden dejarlas en el chat, marcándolas con signo de interrogación para que el sistema pueda detectarlas y al final el docente pueda proyectar estas preguntas. También les recordamos que al finalizar la sesión los van a mandar a una encuesta de satisfacción, que es muy importante para nosotros que la llenen. Y no siendo más, bienvenido, doctor Diego, lo dejo con el auditorio para que imparta su clase de hoy. Muchas gracias, Manuela, muy amable. Muy buenas tardes para todos y todas. Me complace estar aquí con ustedes para compartir y conversar este tema tan trascendental en el derecho de familia, que es el proceso liquidatorio y sus aspectos procesales, que es lo que charlaremos en la noche del día de hoy. Entiendo que se han agotado, pues, algunos temas ya del aspecto sustancial, ¿no? Que va muy de la mano, pues, con el campo procesal y que nos permite entonces tener un sustento normativo a fin de poder comprender la razón de ser de este tipo de procesos. Entendamos como primera medida que el proceso liquidatorio tiene un propósito y un fin específico, ¿no? Ya, y cuando se tiene claridad sobre ese aspecto, pues permite también entender hacia dónde va la interpretación, la hermenéutica que hace el legislador sobre la materia. Bueno, antes de esto, decirles que si tienen preguntas, vayan haciéndolas por favor en el chat, en la medida en que se me permita verlas, pues iré resolviéndolas, pues y algunas que ya no he respondido, las podré responder, dejaremos el espacio al final, ¿no? Pero hay casos en los cuales, y sobre todo en este tema del que hablaremos de cosas muy puntuales desde el punto de vista normativo, para que se vayan resolviendo los interrogantes. Y además, pues haremos un receso, no sé, son las 6 de la tarde, vamos hasta las 9, entonces a tipo 7, 7 y media de la noche podríamos hacer un receso y de esa manera, pues, darle orden a la exposición. Les decía entonces que los procesos liquidatorios tienen esta característica, ¿no? De tener una finalidad. Básicamente, el proceso liquidatorio se estructura en 3 fases, ¿no? La primera fase, que no es una fase lineal, o sea, en el tiempo no se puede establecer en decir que esta es la primera etapa del proceso, sino una fase que podría desarrollarse durante todo el proceso, que iría desde la presentación de la demanda hasta esa sentencia que adjudica la partición y que corresponde al reconocimiento de las personas que se encuentran legitimadas para participar dentro de un proceso liquidatorio. Si estamos hablando de un proceso de sucesión, por ejemplo, ¿quiénes están legitimadas de acuerdo con la ley? Esa es una primera etapa del proceso liquidatorio, es definir con claridad quiénes tendrán de acuerdo con la ley. Si estamos hablando de una sucesión testada, de acuerdo con el testamento, quienes tienen el derecho para que se les adjudique un patrimonio dejado por el causante, patrimonio que ha sido obtenido en virtud de unos gananciales. El primer aspecto siempre será este. El segundo corresponde a identificar el patrimonio, saber cuáles son los bienes que hacen parte de esa masa herencial o esa masa de gananciales. Identificarlos individualmente y de igual forma establecer cuál es su valor, su avalúo, ¿no? Que para ello
el procedimiento ha establecido una fase, que es la fase inventarios y avalúos. Esta fase de inventarios y avalúos la estudiaremos el día de mañana, por cuanto sabemos que en la práctica es de aquellas que más controversia suscitan, ¿no? En razón de que allí se analiza y se discute qué activos y pasivos corresponderán a esa sucesión, a esa liquidación de sociedad conyugal o patrimonial, y el cómo hacerlo, que es lo importante. Entonces vamos a analizar varias sentencias el día de mañana. Abordaremos desde la norma cómo se tendría que desarrollar correctamente, conforme lo ha establecido la jurisprudencia, cómo debemos estructurar esas recompensas, ¿no? Que son las que por lo general generan muchas dudas, ¿no? En la práctica. Y asimismo también la forma, cómo se debe proponer las objeciones. Analizaremos algunos casos en concreto, algunos que ya he analizado, resuelto en mi despacho, y por ende los vamos a compartir con ustedes. Y una tercera fase de este proceso ya corresponde a la adjudicación. Sabiendo quiénes o a quiénes les corresponde ese patrimonio, identificando plenamente los bienes, la tercera etapa corresponde a saber cómo se hará la adjudicación, cómo se hará la repartición de esos bienes. En consecuencia, sobre esos tres ejes temáticos girará siempre un proceso liquidatorio. Siempre, cualquier proceso liquidatorio, desde el proceso de sucesión, proceso liquidatorio, proceso de liquidación de una sociedad, etcétera. Cualquier proceso liquidatorio tendrá como elementos comunes esos tres aspectos, que jurídicamente pues siempre generan controversia para establecer cada uno de ellos, ¿no? Desde quienes tienen el derecho. El proceso de sucesión, pues ya es donde analizamos el tema de la representación, el tema de la transmisión, la prueba de la calidad de heredero, etcétera. De igual forma, pues cuando no hay dudas sobre quiénes están legitimados para participar, las dudas pueden surgir frente a la identificación de los bienes, su valor, que es otro aparte propio del proceso, como ya lo mencioné, y también las dudas surgirían en el proceso cuando se hace el trabajo de partición. Pues bien, procesalmente vamos a analizar lo que dice el Código General del Proceso, nos vamos a ubicar en la norma. O sea, la mejor forma de poder estudiar el procedimiento es irnos a la norma, somos abogados, intérpretes de la norma, por ende analizaremos la norma e iré comentándola y de igual forma, muy seguramente a ustedes les surgirán dudas sobre lo que se está hablando o recordarán de algún tema que en la práctica también les generó controversia, y ahí es donde aprovechamos pues para que se haga ese diálogo entre ustedes y mi persona. ¿Okay? Ese proceso liquidatorio tiene como referente el proceso de sucesión, por cuanto es en el proceso de sucesión donde se desarrollan con mayor claridad y precisión estas tres etapas que ya he mencionado. Por ende, el proceso de liquidación de la sociedad conyugal o sociedad patrimonial remite a este proceso de sucesión en gran parte de su contenido. Luego, entonces, es menester hacer alusión a dicho procedimiento. Y entendemos que dentro del proceso de sucesión, nos vamos a ubicar en este proceso de sucesión, luego nos ubicaremos en esa norma específica que habla del proceso de liquidación de la sociedad conyugal. En el proceso de sucesión, de la muerte del causante, se establecen unas reglas que se estructuran dentro del Código General del Proceso, que son previas al inicio del proceso de sucesión y las que son propiamente del proceso. Hay unas normas previas porque el legislador estableció la urgencia de adoptar medidas cautelares o incluso aquellas que hacen posible que un testamento, si estamos ante ese testamento cerrado, por ejemplo, que pueda adelantarse el trámite correspondiente para que pueda ejecutarse, ¿no? O ese testamento verbal que sea necesario llevarlo a un documento escrito para que pueda de esa manera ejecutarse dicho testamento. Ubiquémonos en esas fases que son comunes para el proceso de sucesión, que son las medidas cautelares. Entonces voy a compartir a ustedes en pantalla unas diapositivas que entiendo también se las van a reenviar a ustedes. Vale, muy bien. Si tienen dificultad en el audio, me van por favor informando. Si todo está perfecto, continuamos entonces.
Muy bien, entonces hablemos de los aspectos de tipo procesal. Nos vamos a ubicar en el Código General del Proceso y como les decía, pues es muy importante tener claridad sobre las medidas cautelares como de fase previa para adelantar un proceso de sucesión que en muchos casos lo que se busca, sin lugar a dudas, es asegurar ese patrimonio dejado por el causante y evitar también que haya un aprovechamiento indebido de herederos, cónyuge, compañero permanente o terceros. ¿Qué medidas establece la ley para asegurar ese patrimonio? Esa es la pregunta que vamos a resolver. Y por eso el legislador, del mismo trámite procesal, ha creado unas medidas cautelares propias para el proceso de sucesión. Esas medidas corresponden, en primer lugar, a la guarda y aposición de sellos, ¿no? Guarda y aposición de sellos. Miren, es una medida que termina siendo muy relevante, que en la práctica poco se materializa, se realiza, tal vez por desconocimiento, tal vez porque se considere que es compleja la medida, pero es muy relevante porque, claro, habrá bienes muebles, que es a donde apunta esta medida cautelar, de mucho valor, o documentos que podrían poner en riesgo el patrimonio del causante. Entonces, ante la muerte intempestiva de una persona, pues desafortunadamente, como todos sabemos, hay personas que se aprovechan de dicha situación y claro, lo factible que puede resultar, ¿sí? Extraer un bien mueble del lugar del de residencia o de trabajo de ese causante, pues es preocupante y es necesario que puedan adoptarse medidas. Para eso está la guarda y aposición de sellos. Dos acciones diferenciadas. Una cosa es la guarda y otra cosa es la aposición. Para que técnicamente los diferenciamos, entendamos que la guarda es la aprehensión de bienes muebles. Solamente la medida está prevista para bienes muebles en todas sus categorías, ¿no? Hablamos de dinero, hablamos de documentos, hablamos de joyas, etcétera. Incluso, como se trata de bienes muebles, también podemos ubicar a vehículos, ¿no? Motocicletas, automotores, etcétera, porque está prevista esta medida para bienes muebles, pero principalmente pues para aquellos que pueden ser hurtados, como dije, o extraídos de los lugares del causante. La guarda y aposición de sellos. Guarda, aprehensión, aposición de sellos, es una sola expresión, corresponde pues al señalamiento, al cerramiento que se hace de un lugar a fin de que se prohíba el ingreso por otras personas, por las personas. Entonces, esa aposición de sellos la va a hacer el juez en un tiempo muy expedito, ya lo vamos a ver, como también lo podrán hacer las autoridades de policía por autorización expresa de la ley. El artículo 476, la metodología de la exposición va a ser así, haré una introducción, leeré la norma pues para que todos nos podamos contextualizar sobre ella y luego haré algunas referencias también de la misma, ¿no? El artículo 476 dice lo siguiente, dentro de los 30 días, miren lo que dice la norma, dentro de los 30 días, entiéndase hábiles, siguientes a la fecha de la defunción del causante, toda persona que pruebe al menos sumariamente su interés efectivo o presunto en el proceso de sucesión podrá pedir que los muebles y documentos del difunto se aseguren bajo llave y sello. Primero, tener muy claridad del tiempo, ¿no? Estamos hablando desde la fecha de la defunción solamente 30 días, o sea, tiene un término de caducidad. Esos 30 días, como ya lo mencioné, son hábiles. Todas las normas que establece la norma procesal siempre están hábiles cuando mencionen días. Y además, la norma establece quiénes estarían legitimados. Entonces, aquí estamos hablando de pruebas sumarias. O sea, no es necesario que pruebe plenamente la calidad de heredero o que el juez establezca que ese es el heredero. O sea, que tenga que el juez reafirmar probatoriamente que se trata del heredero. Lo que se pretende aquí es asegurar los bienes. Por lo tanto, esa prueba sumaria es sobre el interés efectivo presunto. Entonces, podría venir, por ejemplo, alguien que asuma o que afirme ser compañero permanente, pero que aún no tenga dicha calidad por cuanto no tiene la prueba idónea. No hay una sentencia, no hay una escritura pública, un acta de conciliación,
pero diga, soy compañero permanente y requiero que se practique esta medida cautelar. Sumariamente, pues debe aportar las pruebas que puedan así convencer al juez inicialmente de que se trata efectivamente del compañero permanente. Unas declaraciones extrajuicio podrían ser suficientes para que el juez pueda decretar esta medida. Y como bien lo dice la norma, se trata de bienes muebles. Dicen bienes muebles y documentos, es una falla técnica del legislador por cuanto los documentos corresponden a bienes muebles. Entonces, entendámoslo así. A la solicitud se acompañará la prueba de la defunción del causante y en ella se indicará el lugar donde se encuentran los bienes. Son competentes a prevención para estas diligencias el juez que deba conocer del proceso de sucesión y el juez municipal en cuyo territorio se encuentren los bienes. Significa lo anterior entonces que a prevención podría hacerlo tanto el juez que va a conocer o debería conocer ese proceso de sucesión, como también el juez municipal, donde se encuentren ubicados los bienes, así no sea quien vaya a conocer a futuro el proceso de sucesión. Además, deberá entenderse entonces, con base en la norma, que si existen varios lugares donde hay bienes de esta naturaleza, bienes muebles, documentos, perfectamente se puede medir la medida a diferentes jueces o que un juez comisione, a quien ha correspondido la medida cautelar, comisione a los diferentes jueces donde se encuentren ubicados los bienes y sea necesario entonces hacer la correspondiente medida de guarda y aposición de sellos. Entonces puede comisionarse para que se practique esta medida. Si la solicitud fuere procedente, el juez decretará la medida y señalará fecha y hora para la diligencia que se practicará dentro de los 2 días siguientes. Bueno, atención pues para quienes trabajamos en los despachos judiciales, que hay un término muy expedito, ¿no? Que son 2 días, pues, es una urgencia la de practicar esta medida y por ende debemos ser muy conscientes de las responsabilidades que acarrean con el incumplimiento de estos términos. Sabemos que una cosa son los términos que establece la ley y otra son los términos que manejamos los despachos judiciales en razón pues, de la congestión judicial. Sin embargo, tratándose de medidas cautelares, sí que hay que ser muy precavido por cuanto el no adoptar una medida dentro de este plazo, ¿qué pasaría entonces si solicitada la medida, el juez demora en su decreto y obviamente en su práctica y los bienes desaparecen? Aquí vendría entonces quién asume la responsabilidad, ¿no? Entonces, entendamos esto como corresponde. ¿Cuál es la práctica? No le daré lectura a toda la norma, pero básicamente, como les decía, son dos medidas que pueden confluir, pero no necesariamente. La guarda y la aposición de sellos. Pueden confluir porque los bienes muebles pueden quedar en el mismo lugar y por ende protegidos de alguna manera con el sello que ubique el juez o la autoridad correspondiente para que nadie tenga ingreso a ese lugar. Pero también puede suceder que los bienes se extraigan por autorización del juez para que se ubiquen en otro lugar. Dice el artículo 477. Para la práctica de la guarda y aposición de sellos, el juez procederá así. Hará una lista de los muebles domésticos de uso cotidiano y los dejará en poder de su tenedor, si lo hubiere y éste lo solicitare. Hará una relación de los libros de cuenta y los documentos que encuentre, que deberá colocar en una cubierta que cerrará y sellará. Dichos documentos se trasladarán al despacho del juez para su conservación y custodia. Miren que en este caso, estos documentos deberán ser remitidos al juez, al despacho del juez. Aquí la norma se queda un poco corta frente hoy en día con todo esto de la virtualidad y la información que pueda estar en un disco duro, ¿no? Entonces es también procedente que sea físicamente ese software ser trasladado, ¿no? O el hardware trasladado pues directamente al despacho como bien mueble para proteger la información que allí se encuentra contenida. Dice la norma, cerrará bajo llave que conservará en su poder las puertas de las habitaciones o locales que destine para la guarda de los bienes muebles y pondrá en ellas el sello del juzgado. Ese sello, pues, es la posición de sellos. Ordenará depositar las joyas o objetos preciosos en un establecimiento especializado, si lo hubiere, en el lugar, o en caso contrario, decretará su secuestro conforme al artículo 480. O sea, podrá entonces, si encuentra dinero, encuentra joyas, pues para que no tenga que llevárselas al despacho del juez con todo el riesgo que ello implica,
sino remitirlo pues a las entidades que puedan tener competencia o expertas en esas acciones, ¿no? Tener presente también que si se trata de dinero, pues este podrá ser consignado en las cuentas del despacho. Dispondrá que por la policía se custodien los bienes muebles dejados bajo guarda y sello si lo considera conveniente y extenderá acta de la diligencia, ¿no? Para que se tenga claridad qué o cuáles son los bienes que estarán protegidos por parte de la policía. Si al practicarse la diligencia se presenta oposición, esta se resolverá conforme las normas de la oposición al secuestro. Claro, porque pues podría suceder, vamos a suponer, que quiere practicar la guardia y aposición de sellos en un inmueble, un apartamento, donde se encuentra alquilado a un tercero, ¿no? Un inquilino, un arrendatario que tiene sus bienes allí. Este se puede oponer, pues para obviamente que no se afecten sus bienes. Entonces, todas las oposiciones que se puedan presentar en esa diligencia son válidas conforme a estas reglas. El juez pues tendrá que resolver las que se hayan propuesto a tiempo. Interesante esto, miren. El tiempo. El tiempo es expedito para solicitarlo, es muy expedito para su decreto, pero además también se exige que se presente proceso de sucesión. Si dentro de los 10 días siguientes a la diligencia no se hubiere promovido el proceso de sucesión, el juez levantará las anteriores medidas, salvo que se haya solicitado el secuestro de los mismos, por cuanto en este caso se mantendrá la medida. Entonces, miren que hay un término también expedito de caducidad, que son de 10 días, evento en el cual el juez de oficio levantará la medida, así no haya solicitud de parte. Entonces, tenemos 30 días máximo después de la defunción y 10 días después de la diligencia para que se adelante el proceso de sucesión, a fin de que las medidas cautelares como esta pues no queden eh, indefinidamente. Sabemos que las medidas cautelares por naturaleza son instrumentales, dependen de la existencia de un proceso, no pueden mantenerse vivas las medidas sin un proceso como tal que haga posible que éstas tengan efectividad. Y además el artículo 479 nos habla de las medidas polisivas. Les decía hace un momento que esta diligencia, en cuanto a las guardas, siempre lo será el juez, pero la posición de sellos por la urgencia es factible que las autoridades de policía pueden realizarlas. Autoridades de policía hablamos del personal de policía como también de un inspector de policía. Las autoridades de policía podrán adoptar únicamente las medidas sobre aposición de sellos. Miren aquí las diferencias con la norma, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 477, que fue el que ya le dimos lectura, y concluida la diligencia, lo actuado se remitirá al juez que fuere competente para el proceso de sucesión, quien levantará los sellos como lo dispone el artículo precedente y dará aviso al funcionario que los puso. O sea que bien podría la policía simplemente limitarse a instalar los sellos a fin de que se aseguren los bienes muebles. Pues son casos muy excepcionales, la verdad, ¿no? O sea, que la policía como tal acuda de manera autónoma, directa, sin la presencia de una autoridad judicial que adelante esos trámites, pues realmente no conozco el primer caso y creería yo pues que asumirían muchas responsabilidades, ¿no? Pienso que aquí es donde pues tiene que avalarse pues estas garantías. No obstante, por ejemplo, en tema de ubicación de los bienes, de riesgo de seguridad, podría perfectamente, en virtud de la norma, comisionarse a las autoridades de policía para que adelanten este tipo de diligencia a fin de poder asegurar estos bienes. Bueno, guarda y aposición de sellos es una medida exclusiva del proceso de sucesión, no de otro tipo de procesos. Bueno, hay que mencionar lo siguiente. Proceso de sucesión que bien puede estar acumulado con el liquidatorio de la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial, ¿no? Entonces, ante la muerte de ese causante cónyuge, compañero permanente, que la ley prevé la posibilidad de acumular las dos sucesiones, pues podríamos hablar también de esa guarda y aposición de sellos que corresponderían o serían de propiedad o se presume que son de propiedad o de posesión o de tenencia de ese causante, ya sea
en favor de la sucesión o también de la sociedad conyugal, si es que lo que se pretende es adelantar también la sucesión de ese causante. Como la ley lo prevé, pues es factible las dos acciones conjuntas. Y tenemos una medida cautelar que es muy conocida por todos, que es la del embargo y secuestro. Miren que el embargo y secuestro también está regulado por allá en los procesos ejecutivos. Entonces, y bueno, el proceso declarativo también habla del secuestro de bienes muebles autorizados para ese tipo de procesos. El legislador lo que quiso es darle una categoría especial y una razón de ser a las medidas cautelares. O sea, su naturaleza es propia para lograr un fin específico. El fin específico del embargo y secuestro es hacer posible que un bien que pertenece a ese causante no pueda ser negociado, no pueda ser transferido o no pueda también ser aprovechado si se trata de bienes muebles por terceros. Y de igual manera también asegurar que el mismo no se pierda, si se trata, por ejemplo, de un establecimiento de comercio, este siga su negocio comúnmente, pues como antes del fallecimiento. Entonces, el embargo y secuestro tiene esa finalidad. Entonces, la norma, el artículo 480, nos da la posibilidad para pedir estas medidas. Dice así, aún antes de la apertura del proceso de sucesión, cualquier persona de las que trata el artículo 1312, o sea, aquí remite a las normas del Código Civil, quienes están legitimados para iniciar el proceso de sucesión, o sea, cualquiera que podría iniciar un proceso de sucesión, heredero, compañero, cónyuge, albacea, administración de la herencia yacente, estos podrían solicitar esta medida cautelar. El compañero permanente del causante que acredite siquiera sumariamente interés podrá pedir el embargo y secuestro de los bienes del causante, sean propios o sociales. Miren, qué interesante es la medida, ¿no? Sean propios o sociales. O sea, perfectamente, si un heredero pretende el embargo de ese cónyuge supérstite, lo puede hacer, porque no necesariamente tiene que ser de propiedad o que haya sido de propiedad del causante. Sí, las preguntas las he considerado que se pueden ir haciendo en la medida. Si se me pasa alguna, pues espero que al final me la recuerden o creo que el sistema también las puede ubicar, pero si es posible las podré ir resolviendo. ¿Listo? Ya vi que hay una por ahí, ahorita la resolvemos. Termino entonces de explicar o de hablar de este tema del embargo y secuestro, ¿no? Si los bienes se encuentran en poder de personas que lo tengan por orden judicial, se abstendrá de practicar el secuestro. Al hacer entrega al secuestro, se cerciorará de que los bienes pertenezcan al causante, cónyuge o compañero permanente, causante o cónyuge supérsite, y con tal fin examinará los documentos que encuentre o se le presenten e interrogará a los interesados y demás personas que asistan a la diligencia. Si se demuestra que las medidas decretadas recaen sobre bienes propios del cónyuge o compañero permanente, se abstendrá de practicarlas. Sí, bueno, aquí miren lo interesante de esta norma, ¿no? El juez, ¿cómo evalúa si se trata de un bien propio si estamos ante una medida cautelar? O sea, estamos ante una medida previa a la iniciación del proceso de sucesión. Bueno, aunque nada exime que esta medida también se pueda adelantar durante el proceso de sucesión, pero pues se ha de entender que se trata es de asegurar esos bienes, de protegerlos, de hacer que estos no se pierdan. Entonces, ¿cómo hace el juez para verificar que se trata de bienes propios? Entonces, aquí lo que interesa es que el juez, digamos, haga una evaluación objetiva y, digámoslo así, sumarial, porque estamos ante una medida cautelar. Entonces, hace un juicio de, por ejemplo, saber si se trata de un bien adquirido con antelación de la iniciación de la sociedad conyugal, anterior al matrimonio, para que tenga un elemento objetivo de prueba y poder con ello decir que se trata de un bien propio, si se trata de bienes inmuebles. Tratándose de bienes muebles, pues sería mucho más complejo, por cuanto pues esto se trata de bienes que pueden ingresar como haber relativo para que luego se restituyan dineros. Entonces, en bienes muebles sería muy difícil, por ejemplo, no establecer que se trata de un bien propio, pero tratándose de bienes inmuebles, pues sería un poco más fácil para el juez objetivamente establecer de que no es un bien de la sociedad conyugal o patrimonial. Si hubiera bienes consumibles, pues en la diligencia autorizará el secuestro para enajenarlos. En el acta se relacionarán los bienes entregados al secuestre. También podrá decretarse el embargo y secuestro después de iniciado el proceso de sucesión. Muy bien.
Doctor, cuando existe un fideicomiso civil sobre un inmueble, ¿también se puede solicitar el embargo? Tenemos que acudirnos a las reglas de los fideicomisos, ¿no? Como se trata de bienes que no son propios del titular, sino que se entiende que bajo una condición se han entregado a esa entidad o a esa persona para efectos de que éste entregue al fideicomitente, entonces las medidas cautelares serán restringidas en ese punto, porque prima esa voluntad y ese negocio jurídico en donde la titularidad ya no propiamente es del titular, sino de esa sociedad fiduciaria. En consecuencia, a mi criterio, considero que no sea factible solicitar o decretar esa medida cautelar de embargo y secuestro precisamente por la naturaleza propia del negocio y los fines que ésta persigue, que es constituir un patrimonio autónomo en el cual pues ya no podrían perseguirlos los acreedores o sí, en este caso, los herederos del causante. Bueno, ese es un tema muy debatible, lo sabemos, una forma incluso de hacer que se pueda desviar el patrimonio de la sucesión pues, en perjuicio de los herederos, pero este es precisamente uno de los efectos que a mi criterio pues, podría darse, ¿no? Aunque es viable el debate frente al tema también de la garantía de lo sustancial, de la forma en cómo se podría haber establecido ese fideicomiso para efectos de poder obtener esa medida cautelar. Uy, creo que se vinieron con todo, ¿no? Bueno, les sugeriría también, no he leído las demás preguntas, que las preguntas vayan muy relacionadas con lo que vamos hablando, por favor, porque es posible que más adelante eh, resuelva con la exposición los temas y de esa manera pues evitamos la pregunta, ¿vale? Entonces, muy enfocada pues al tema y si al final no lo mencioné, entonces dejaríamos la pregunta al final. No se preocupe que trataré en lo posible, pues vamos a dar un espacio de una media horita al final para que trate de resolver el mayor número de preguntas. Perfecto. ¿Recae sobre todo tipo de bienes? Sí. Embargo y secuestros, pues de aquellos que la ley establece que pueden ser embargados y secuestrados. Sabemos que hay bienes que la ley impide su embargo y su secuestro, ¿no? Bienes personales, por ejemplo, bienes que son para el uso, la preparación de alimentos, bueno, todo ese tipo de bienes, pues no es factible lograrlo. Sin embargo, en la medida en que haya una relación entre lo que se va a embargar y secuestrar, si hablamos de bienes muebles, y la afectación que podría tener frente a terceros, ¿no? Yo recuerdo un caso, por eso lo recordé ahorita, frente a bienes que se persigue aquellos bienes muebles, se pedía el embargo y secuestro de todos los muebles y enseres que se suponía que son del causante, y allí se encontraba la cónyuge supérsite. Entonces, claro, los bienes que requería para la sustentación de ella y de sus hijos, pues no era factible hacerle entrega de estos a un secuestro. Entonces no se pudo, o más bien se la designó como secuestro a esta persona, pero entonces hay que tener muy presente esas reglas que establece la ley frente a qué bienes es factible lograr ese embargo y secuestro. Ahora, como se trata de, ya no se puede perjudicar, pues obviamente, a ese causante, tendría que analizarse que es sobre todos esos bienes, ¿no? Si se trata de medallas, trofeos, pues esos podrían tener un valor y harán parte incluso de esa masa herencial. Por consiguiente, entonces, es factible lograr su embargo y secuestro, porque pues, se puede adjudicar estos bienes y se deberán adjudicar, ¿no? Puede consistir sobre ese mismo bien un proceso de prescripción y de sucesión. Entendería que se trata de un proceso de prescripción adquisitiva. No es factible la acumulación de estas dos pretensiones por cuanto son procesos diferentes. Por indebida acumulación de pretensiones, no sería factible acumular estos dos procedimientos de prescripción adquisitiva, que es un proceso declarativo, con un proceso liquidatorio, que es el de sucesión. Habiéndose concedido el amparo de pobreza al solicitante, hay lugar a imponer el pago de los honorarios del secuestre, y si el secuestre no asume debido al amparo, ¿cómo se debe proceder? Bueno, nos vamos a las reglas generales del secuestre, ¿no? Digamos, del amparo de pobreza. Tiene unas consecuencias jurídicas que son precisamente el impedir que se pueda hacer, condenarlo o exigirle el pago de ciertos gastos procesales. Por consiguiente, entonces, acudiríamos a las reglas del amparo de pobreza para saber si es factible o no. En este caso no es posible, pues, fijarle honorarios al secuestro y que sean asumidos por la persona beneficiada de ese amparo de pobreza.
Estamos ante una medida cautelar, miren, ¿no? Pues ahí es donde tenemos que saber si efectivamente sea o no necesario nombrar un secuestre y que es posible que este sea o se constituya ya en virtud de la masa de bienes para hacer el pago correspondiente, porque deberá asumirse un pago en caso de que se requiera el cobro de los honorarios de ese secuestre, porque son los gastos del proceso que deben ser asumidos. ¿Sí? Y ¿quiénes asumen los gastos de las medidas cautelares? Bueno, se repite la pregunta, ¿no? Si estamos ante la parte interesada, pues en primer lugar, ¿no? La parte interesada que quiera lograr esta medida cautelar, ¿sí? El embargo y secuestro, si por ejemplo se trata de un bien inmueble y se quiere el embargo, pues tendrá que asumir el costo del registro correspondiente, que sería la medida, y del secuestro, si es que se imponen honorarios o gastos propios para la diligencia, pues tendrá que asumir la parte interesada de la sucesión con cargo a la misma sucesión, que es la quien deberá, como una baja obligatoria de la herencia, asumirlos, ¿no? Que tendría que incluirse como tal en caso de proceder de esa manera. Ujú. Bueno, vamos a continuar un poquito, a ver si por acá hay otras preguntas, ¿no? Y terminación del secuestro, bueno, como toda medida cautelar debe culminar esta medida cautelar y la norma establece que la terminación del secuestre se hará cuando el juez, por orden del juez, deban entregarse los bienes al administrador de la herencia adyacente, cuando se adelanta este tipo de trámites, cuando por decreto judicial deban entregarse los bienes a una albacea con tenencia de bienes, obviamente si dentro de la sucesión testada hay una albacea a quien se le ha designado la administración de los bienes y hay unos bienes secuestrados, esta es la persona encargada de su administración por ley y porque así lo dispuso el testador, por consiguiente será quien deberá administrar los bienes y por ende levantar la medida cautelar del secuestro. Ya estamos dentro del proceso de sucesión, por ende allí es el juez el que va a adoptar esa medida. Cuando se ordena entregar los bienes a heredero, cónyuge o compañero permanente sobreviviente reconocidos en el proceso como tales, porque en principio, la posesión efectiva de la herencia frente a los herederos, quienes han asumido también la administración de los mismos estarían legitimados para su administración. Ya en caso de que haya discusión frente a la administración de ellos, será el juez el que deberá resolverlo haciendo la petición correspondiente para saber si es que ese heredero no lo puede administrar o lo será la cónyuge o serán conjuntamente o se designará un secuestro por parte del juez. Esos conflictos en relación a la administración de los bienes se hace a través de petición y el juez los tendrá que resolver. Si es necesario practicar pruebas, abrirá un incidente y allí lo resolverá. A ver, si el causante es uno de los fideicomitentes, se podría hacer el embargo y secuestro de la parte de este. Bueno, ya entraríamos aquí si el causante es el fideicomitente, o sea, quien se le va a designar ese fideicomiso, podríamos decir que ese es un derecho que haría parte entonces del patrimonio, ¿sí? O sea, de los bienes relictos, y en esa medida entonces estos bienes, digamos, podrían ser sujetos de medidas cautelares, porque ya es un patrimonio, un derecho que le podría corresponder al causante a futuro, ¿no? Incluso podría ser que ya se haya dado la condición. Siendo así, entonces, como la ley no excluye qué tipo de bienes pueden o no pueden serlo, aparte de las reglas generales, como ya dije, las medidas cautelares, pues estos bienes, siendo ya del fideicomitente y por ende debiendo pasar a su titularidad, pues considero que sí es procedente lograr esa medida cautelar. ¿Sí? Habría que ver cuál es el riesgo que se podría asumir respecto de estos bienes, a menos que por la condición estén, por ejemplo, bajo la tenencia de un tercero, ¿no? Entonces podría esto generar algún riesgo sobre el bien y podría perjudicarse los herederos y por ende obtener esa medida cautelar. Bueno, sí, yo creo que es que es un tema de mucha controversia. Voy a adelantar mejor la exposición y vamos a dejar las preguntas al final. Me disculpo pues por la modificación que hago en este momento de la metodología de la exposición, pero me parece más adecuado que mejor exponga toda la temática porque realmente pues hay muchas cositas que quiero comentar con ustedes y de pronto nos quedamos faltos de tiempo, ¿vale? Hagámoslo así de esa manera. Muy bien.
Competencia, rápidamente, ¿no? Este es un tema que ya todos manejamos, pero que sí surgen dudas porque hasta ahora y siempre se van a dar conflictos de competencia donde tenemos que tener claridad a qué juez debemos acudir. Entonces, son tres normas las que tenemos que tener presentes para la competencia. Relación a la competencia por la competencia funcional y la competencia territorial. ¿Sí? La competencia objetiva, que también se puede establecer entre la competencia funcional, tratándose de juez de segunda instancia, esa competencia objetiva se establece en el artículo 22, numeral 9. ¿Sí? Los jueces de familia en primera instancia conocen los procesos de sucesión de mayor cuantía, siendo los jueces municipales, civiles municipales, los competentes para los procesos de sucesión de mínima y menor cuantía. La competencia por el factor territorial, que es un tema también muy quisquilloso en la práctica, tenerlo muy presente, pues, y es que aquí en este tema siempre confluye esa discusión sobre el lugar donde se encuentran los bienes, ¿sí? El asiento principal de sus negocios, ¿qué se entiende por eso del asiento principal de sus negocios? Y el domicilio del causante. El artículo 28, numeral 12, nos dice literalmente: en los procesos de sucesión será competente el juez del último domicilio del causante en el territorio nacional y en caso de que a su muerte hubiere tenido varios, el que corresponda al asiento principal de sus negocios. Bien, el domicilio principal, con base pues, en las normas previstas en el Código Civil, la residencia con intención de permanencia, ese es el domicilio, o sea, es la residencia con la intención, con la voluntad, materializada en hechos de que permanecer en ella, correspondería entonces al primer factor objetivo territorial para establecer la competencia. O sea, el último domicilio, que no está haciendo relación en ningún caso al lugar del fallecimiento, ¿no? Sino corresponde al domicilio. Si tiene, en este caso, el domicilio en el territorio nacional. Y en caso de que a su muerte hubiera tenido varios, o sea, pueden darse varios domicilios, el que corresponda al asiento principal de sus negocios. Y por negocios no se refiere exclusivamente la norma a que sea comerciante, o sea, que es una persona que ejerza la actividad de los negocios, sino a donde prácticamente recibe un salario, recibe unos ingresos o efectivamente pues corresponde al lugar de sus negocios principalmente, ¿no? Perfectamente una persona que tenga varios domicilios, pero que sea un funcionario que tuvo que estar en diferentes lugares, ¿sí? Pero recibe un salario, se podría establecer en estos casos que el asiento principal de sus negocios es aquel en el cual se establece básicamente todo lo que corresponde a sus obligaciones y no propiamente pues a un tema propio de la acción o de la acción comercial, ¿no? Obviamente que en estos casos es muy excepcional lo que acabo de mencionar, por cuanto pues es evidente que lo que se trata de funcionarios pues siempre radican un domicilio. Por ende, ese sería el primer elemento a tener en cuenta para efectos de determinar la competencia. Y no olvidemos el fuero de atracción. El artículo 23 trae un listado de los procesos que se pueden atraer, ¿sí? Que se pueden acumular al proceso de sucesión, ¿sí? Para efectos de que el mismo juez pueda resolverlos conjuntamente, o al menos que conjuntamente, digámoslo así, que sea quien tenga el conocimiento previo de todos ellos y de esa manera pues poder aprovecharse de las pruebas que podría tener cada proceso y de esa manera pues adoptar una decisión más acorde a derecho y que no haya sentencias contradictorias de diferentes despachos. ¿Cuáles son esos procesos que se deben atraer por fuera de atracción? Dice la norma, cuando la sucesión que se esté tramitando sea de mayor cuantía. Requisito que sea de mayor cuantía. ¿Quién? El juez de familia. El juez que conozca, ese juez de familia que conozca de ella y sin necesidad de reparto, será competente para conocer de todos los juicios que versen sobre. ¿Qué pasaría entonces si es un proceso de sucesión de mínima o menor cuantía? Pues no podrá haber fuero de atracción. En este caso, tramitándose un proceso de mayor cuantía, el juez sí estará facultado o competente para
también resolver el proceso de nulidad y validez del testamento, reforma del testamento, desheredamiento, indignidad o incapacidad para suceder, petición de herencia, reivindicación por el heredero sobre cosas hereditarias, controversias sobre derechos a la sucesión por testamento o ab intestato o por incapacidad de los asignatarios, lo mismo que los procesos sobre el régimen económico del matrimonio y de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, relativos a la rescisión de la partición por lesión y nulidad de la misma, las acciones que resulten de la caducidad, inexistencia o nulidad de las capitulaciones matrimoniales, la revocación de la donación por causa del matrimonio, el litigio sobre la propiedad de bienes cuando se disputa si estos son propios o de la sociedad conyugal, y las controversias sobre subrogación de bienes o las compensaciones respecto de los cónyuges y a cargo de la sociedad conyugal o a favor de esta o a cargo de aquellos en caso de disolución y liquidación de sociedad conyugal o sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Este último sería el caso de acumulación, ¿no? Frente a un proceso de sucesión. Los otros obviamente no corresponden a acumulación de acciones por cuanto los procesos son diferentes, pero sí le corresponderá al mismo juez resolverlo. O sea, un proceso, el juez conocerá del proceso de sucesión y a su vez también podrá o deberá conocer sobre un proceso declarativo como los otros que menciona la norma. Veamos entonces el trámite de la sucesión. El trámite de la sucesión, como ya les dije en el principio, trae el desarrollo de esos tres momentos procesales. Reconocimiento de la calidad de heredero o de a quienes por ley pueden hacerse parte dentro del proceso. Segundo, la identificación plenamente de los bienes y su avalúo que corresponderán a la masa partible. Y tercero, la adjudicación, o sea, la forma en cómo se va a distribuir ese patrimonio entre quienes por ley les corresponde. Pero previamente hay unas normas antes de establecer la demanda y los requisitos de la demanda, como es esta, la del 487, que inició con mucho impulso y tal vez por su desconocimiento, por la complejidad de algunos temas procesales, no ha tenido mucha aplicabilidad. De sucesión, sino la posibilidad de que una persona en vida disponga de su patrimonio después de sus días, después de su muerte. El artículo 487 nos dice lo siguiente: las sucesiones testadas, intestadas o mixtas se liquidarán por el procedimiento que señala este capítulo. Pues eso lo sabemos, que las reglas del proceso de sucesión, independientemente de si se trata de un proceso de sucesión testada, intestada o mixta, tendrán las mismas disposiciones, el mismo procedimiento, obviamente con algunas reglas especiales, ¿no? Ya, por ejemplo, en el tema de la partición, de la adjudicación, en el proceso de sucesión testada, pues tendrá que acudirse a las reglas sustanciales para este tipo de procesos o de sucesiones. Pero lo que nos interesa, o al menos nos vamos a detener un poquito, es este parágrafo, cuando nos dice: la partición del patrimonio que en vida espontáneamente quiera efectuar una persona para adjudicar todo o parte de sus bienes, con o sin reserva de usufructo o administración, deberá, previa licencia judicial, efectuarse mediante escritura pública, en la que también se respeten las asignaciones forzosas, los derechos de terceros y los gananciales. En el caso de esto, será necesario el consentimiento del cónyuge o compañero. Ha sido reglamentado ya este parágrafo y desde la vigencia de esta norma, con decirles que yo he conocido 2 procesos de jurisdicción voluntaria de licencia judicial. O sea, acude al juzgado para efectos de obtener la licencia judicial, que es un proceso de jurisdicción voluntaria, y ya con esa licencia judicial poder entonces adelantar el trámite previsto en el parágrafo, que sería acudir a la notaría para elevar a escritura pública esa partición del patrimonio en vida. Pues si he tenido 2 en mi despacho, pues aquí estamos hablando de los juzgados de Medellín, pues prácticamente ha sido mínima la participación en el trámite notarial para ese tipo de procesos. Ello no significa pues que no podamos acudir a él, por cuanto la ley así lo establece, miren, y es que sería una forma para evitar, el objeto de la norma
o el interés del legislador era precisamente evitar esos otros mecanismos que se habían utilizado, como los fideicomisos, por ejemplo, ¿sí? Y así evitar que se defraude a los herederos, ¿no? Haciendo venta de simuladas de bienes, otras alternativas jurídicas que, siendo el propietario de sus bienes, la pregunta es, ¿por qué no puedo disponer en vida de lo que es mío, si corresponde a mi patrimonio? De hecho, es un derecho fundamental el de la propiedad y el que yo pueda disponer de ellos si está dentro del marco de la legalidad. Si después de mi muerte la ley va a suplir mi voluntad, o así la dejen en un testamento, ¿por qué en vida no lo puedo establecer? Bajo una figura de partición, no de transferencia del dominio vía compraventa, ¿no? Simulada o lo que sea, sino partición. O sea, puedo realizar la partición en vida de mi patrimonio. El escollo, diría yo, está en este tema de la licencia judicial, en el cual se han generado muchas dudas para saber la licencia respecto de qué. O sea, la licencia judicial, como se trata de un proceso de jurisdicción voluntaria donde no es contencioso, donde no hay una controversia, no hay un debate, no hay una pretensión dirigida a un demandado, habría que analizar entonces qué va el juez a aprobar, a autorizar más bien, más que aprobar, autorizar. Entonces, si tiene que hacer un control de legalidad de todo lo que se le está pidiendo, tendría que decirse que ese juez de familia deberá verificar que en efecto se están respetando las asignaciones forzosas. Entonces, habría que ver quiénes son los legitimarios, saber si esos son todos los que son legitimarios, establecer si está acreditada su calidad, si está respetado el tema de la porción conyugal, la porción marital, etcétera. Entonces, es como con un mero documento, hacer toda una verificación de esas reglas sustanciales para constatar que efectivamente se le están garantizando los derechos a quienes por ley le corresponde o les correspondería esa masa parte de esa masa de bienes. Entonces, el partidor, o sea, la persona en vida, tendrá que establecer muy bien con esas normas sustanciales que establece la ley para decir a quiénes se debe respetar sus derechos, para luego su excedente es lo que pueda disponer. Entonces viene la pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar con esos bienes entonces? ¿Cómo quedarán en el tiempo los bienes que no puede disponer? ¿Sí? ¿Cómo quedan en el tiempo para efectos de garantizar que a estas personas se les reconozca? ¿O tendrá que obligatoriamente introducirse la partición de estos bienes? Pero la norma habla de adjudicar todo o parte de sus bienes. Entonces no es una tarea tan fácil, ¿no? Aunque la norma, con base en este parágrafo, lo prevé como algo muy elemental, realmente en la práctica no lo es porque tiene mucho contenido sustancial, como ya lo hemos visto. Aún así, pues ahí está a la mano. No sé si alguien de ustedes ya lo haya realizado, pues puede contar su experiencia en estos casos. En el caso que yo tuve, pues realmente no tuve mayor dificultad. Había un tema allí de dificultad que se presentó al momento del registro, ¿sí? De la sucesión, requería un registro. Bueno, entonces venía otra vez el abogado a solicitar al juzgado que se aclare y se precise muy bien estos temas, pues que era el primer caso que teníamos, entonces siempre habían cositas, detalles, digamos, en la forma, en la redacción en que tendría que darse esa licencia judicial. Está prevista por la ley. Los herederos, el cónyuge, compañero permanente y los terceros que acrediten un interés legítimo podrán solicitar su rescisión dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que tuvieron o debieron tener conocimiento de la partición. La ley garantiza entonces un tiempo de 2 años a efectos de que quienes se consideren afectados con esa partición puedan pedir la rescisión. Miren que estamos hablando incluso, ¿sí?, en vida de ese partidor. O sea, bien podría entonces asumirse que este sería el demandado, el partidor, para que se oponga a esa pretensión, si es el caso, si es que se están afectando y quienes tendrían que ser vinculados a ese proceso de rescisión de esa partición. Vamos a hablar de la demanda, ¿no? Miren que aquí se trata como de hacer un recorderis, ¿no? Normativo, y hay cositas que van saliendo, ¿no? O vamos aclarando dudas que se nos habían presentado en la práctica. Algunas de estas normas, pues, no
no me detendré, otras sí requieren algún análisis, algunos pronunciamientos jurisprudenciales que ya se han hecho sobre algunos requisitos de la demanda, por ejemplo, ¿no? Entonces nos habla de la demanda del proceso de sucesión. Están legitimadas las personas establecidas en el artículo 1312 del Código Civil, que ya lo mencionaba, que corresponde pues a aquellos que la ley ha autorizado para participar en los inventarios, dice el artículo 1312, le voy a dar lectura. Personas que pueden asistir al inventario, que son por remisión, quienes estarían legitimados para iniciar el proceso de sucesión. Dice el 1312, tendrán derecho a asistir al inventario el albacea, el curador de la herencia adyacente, los herederos presuntos, testamentarios o avintestato, el cónyuge sobreviviente, los legatarios, los socios de comercio, los fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presente el título de su crédito. Las personas antedichas podrán ser representadas por otras que exhiban escritura pública o privada en que se les cometa este encargo cuando no lo fueren por sus maridos, tutores o curadores o cualesquiera otros legítimos representantes. Entonces aquí trae un listado, la norma para establecer y definir quiénes estarían legitimados para iniciar el proceso de sucesión, y la norma nos dice pues qué es lo que debe contener la demanda. Básicamente pues como toda demanda debe cumplir con los requisitos formales señalados en el artículo 82 del Código del Proceso y subsiguientes. Sin embargo, pues hace como un énfasis, digámoslo así, porque pues, realmente sobrarían estos requisitos que los establezca. Además, bueno, aparte, digamos, de ser disposiciones especiales, ¿no? El nombre y vecindad del demandante, indicación del interés que le asiste para proponerla, la mera calidad que se aduzca como heredero demostraría el interés que le asiste, el nombre del causante y su último domicilio, el nombre para efectos de competencia, el nombre y la dirección de todos los herederos conocidos para efectos de la notificación y la reconocimiento de la calidad de heredero, la manifestación de si se acepta la herencia pura y simple o con beneficio de inventario cuando se trate de heredero. En caso de que guarde silencio, se entenderá que la acepta con beneficio de inventario. Pues, quien eleva la solicitud, quien eleva la demanda, deberá en su demanda expresamente manifestar si la acepta o no la herencia con beneficio de inventario. Son requisitos especiales para el proceso de sucesión. Y la demanda de sucesión nos trae unos anexos que voy a tratar de mencionar, los que con mucha frecuencia se presentan en los estrados judiciales, o sea, cuáles son los mayores errores o los más frecuentes a la hora de presentar una demanda de sucesión. El artículo 489 nos dice qué se debe presentar con la demanda. Parece elemental, pero miren que hay cositas que hay que tener presentes. La prueba de la defunción del causante, obviamente un requisito obligatorio. Copia del testamento y la escritura de protocolización de las diligencias y de su apertura y publicación según el caso, pues si es que previamente fue necesario adelantar aquellas acciones que dan lugar a que sea posible la apertura del testamento o la ejecución del mismo, un testamento. Tercero, las pruebas del estado civil que acrediten el grado de parentesco del demandante con el causante si se trata de sucesión intestada. Estas pruebas del estado civil son las únicas idóneas para demostrar la calidad en que se actúa. Un caso en el cual se aportó la partida eclesiástica cuyo matrimonio se había celebrado en el año de 1940. Como todos sabemos, hasta el año 1938 las partidas eclesiásticas reemplazan, si es que todavía existe, reemplazan las pruebas del estado civil. Posterior a este año, las únicas pruebas para demostrar el estado civil son las que establece la ley, el decreto 1260, y corresponde entonces al registro civil de nacimiento, al registro civil de matrimonio, para poder demostrar la calidad de que se actúa. En ese caso, que se las puedo compartir la sentencia, pues ya la tenemos aquí, pero se las puedo enviar. Muy interesante porque hace un recuento y un historial, esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sobre la calidad o la prueba
como tal de heredero, y cómo entonces, en ese caso en particular, al haberse aportado una prueba que no era la que exige la ley, porque ya fue posterior al año de 1938, determinó que no había legitimación en la causa. Entonces, la Corte reitera, digamos, ese planteamiento de que no podemos reemplazar ese tipo de pruebas. De ahí que sea obligación acreditar esa calidad de heredero, ¿sí? Si no se tiene la prueba, siendo el demandante, por ejemplo, el solicitante en el proceso de sucesión, pues deberá informarle al juez que no está en su poder la prueba de calidad de heredero, aunque por información que le compete, ¿sí? Sabe que